Y como hemos venido anunciando a lo largo de la mañana, esta mañana en el plato de Buenos Días Canarias nos visita el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que queremos ya saludar. Anselmo Pestana, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, durante toda la semana hemos escuchado muchas informaciones que tienen que ver con la apertura del centro de acogida temporal de las canteras en el municipio de La Laguna. ¿Se va a producir a lo largo de la jornada? ¿Va a ser de forma inminente, señor Pestana? Se va a hacer de forma, bueno, de nuevo mi agradecimiento por permitirme estar aquí. Efectivamente vamos concluyendo los recursos que el ministro Escrivá expuso en la presentación del Plan Canarias. Este es uno de ellos, también en Fuerteventura se han concluido las obras de adaptación y son recursos que de forma inminente van a ser utilizados. No me gusta decir el día porque cualquier cosa puede alterar la agenda, puede alterar las previsiones, pero bueno, es inminente su utilización. Estamos en otro momento, tenemos recursos para poder tratar lo mejor posible a las personas que han llegado en ese flujo migratorio, en ese repunte migratorio que se ha producido en Canarias. Y bueno, eso nos va a permitir una mejor gestión de la migración, sin duda. ¿Y ha tenido la oportunidad, señor Pestana, de visitar estas nuevas instalaciones, ver en qué estado no concluidas, iré próximamente, pero vamos, las vi en obras, las había visto con anterioridad. Eran unas instalaciones que ya estaban bastante bien conservadas, eran de las instalaciones que del año 2006 al 2008 se adaptaron. Sobre todo se hicieron obras de impermeabilización de cubiertas que han garantizado que tengan una buena conservación. Entonces vimos que era más un trabajo del entorno, de desbroce y de adaptación interior en cuanto a instalaciones eléctricas, etcétera, que más que de rehabilitación de la propia estructura del inmueble, ¿no? ¿Y de qué aforo estamos hablando? Bueno, se hablaba para las canteras, si no recuerdo mal, de en torno a 800 personas de máximo, ¿no? Bueno, en el caso de las raíces hemos visto en los últimos días, de hecho prácticamente hemos permanecido allí incluso en directo en los servicios informativos de esta casa, señor Pestana, porque los migrantes y las plataformas que nos han acompañado estos días se han venido quejando precisamente de las condiciones en las que se encuentran, hablan de frío, hablan de las condiciones precisamente a la hora de alimentarse. ¿Qué puede decir al respecto, señor Pestana? Bueno, tenemos recursos para hacerlo. Eso es una instalación que ha sido utilizada por militares, por profesionales, y nadie se quejó. Bueno, una zona fría, también vive gente en ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos recursos que antes no teníamos, que son mucho mejores de los que hemos tenido hasta ahora y sin duda habrá que seguirlos mejorando. En el tema de la comida, pues un tema normal de hacer cola en el momento de la comida, no es ningún drama, no es en absoluto. Se ha ido mejorando incluso también el tema de la comida para ir adaptando también a las necesidades de las personas que son atendidas allí y desde mi punto de vista es una muy buena instalación que nos va a servir de soporte y que ya se utilizó en el año 2006-2008, si recuerdan, llegó a albergar a 3.500 personas en esa. Hoy va a tener una capacidad bastante inferior. ¿Y ya está cubierto ese aforo, el de las raíces? No. Tiene un aforo máximo de 2.400 personas y la idea es que no lleguemos al máximo, ¿no? Vamos a ver en la evolución de las cosas, de las llegadas, de las devoluciones a sus países de origen o de tránsito, de las derivaciones a península que también se están produciendo. Bueno, pues todo eso va a conjugar un escenario que se va moviendo, ¿no? Y que por tanto tenemos que adaptarnos al mismo. Bueno, de hecho también hemos escuchado estos días declaraciones llegadas por parte del Ministerio, de representantes del Ministerio de Migraciones, hablando de esa fecha caducidad que puedan tener estos centros de acogida temporal. Se hablaba incluso del 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre de este año. Eso daría cuenta precisamente, señor Pestana, que si se desmantelan estos centros de acogida temporal, esas personas ya no estarían en Canarias. Bueno, el Plan Canarias lo que preveía una primera fase de instalaciones de carácter temporal y después tener una red de atención. Esa es una demanda que este delegado pudo comprobar en la primera reunión que tuve. Yo entré, si no recuerdo mal, un 12 de febrero. El 13 de febrero teníamos una cumbre con Marlaska en la que estaban los representantes de la FECAI, de la Federación Canaria de Municipios también, de la FECAN, también ONG, el Gobierno de Canarias. Y ahí nos pusieron sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno de España tuviera unas instalaciones propias, que no estuviéramos demandando a otras administraciones instalaciones para albergar. En ese momento lo hacíamos a través de pabellones, en fin, recuerden lo que pasaba en esa fecha.
un año después tenemos esas instalaciones, unas de carácter temporal, otras que van a ser más estables, y dependerá también del flujo migratorio. Tendremos que adaptarnos a él también, ¿no? Pero en cualquier caso el ministro también habló de que una parte de esas instalaciones iban a ser temporales. Bueno, redes de atención que implicaría que parte de esos migrantes quizás se queden en Canarias, señor Pestana, porque lo que busca esta gente es precisamente seguir su camino hacia Europa, ¿no? Pero ellos no pueden marcar la política migratoria de un gobierno, ni lo que debemos hacer en Canarias sobre la migración. Eso es un error. Yo he visto muchos comentarios de ese tipo. Nosotros tenemos que recuperar la fortaleza de las derivaciones a sus países de origen. Es que si no, Canarias se va a consolidar como un puente con Europa, y esa es la peor noticia que podemos tener para Canarias. Después está el corazón de uno y el sentimiento que pueda tener sobre personas que están intentando buscar un mundo mejor, y que tenemos que comprenderlo desde el punto de vista humano. Yo el primero. Pero también sé que si nosotros lo único que hacemos es derivar a Península y al resto de Europa los migrantes que llegan a Canarias, y no a aquellos que tienen un perfil determinado, personas vulnerables, que sí necesitan de esa protección, de esa acogida en nuestro país, si lo hacemos a todos, Canarias se consolidará como ese vehículo, ese puente para llegar al resto de Europa. Y esa será la peor noticia que podamos tener para nuestra tierra. Claro, y ahora que Europa trabaja precisamente en ese pacto de asilo e inmigración, sumido sobre todo en esa polémica, ¿no?, del Frente Sur y el Frente Norte, donde quizás se ha fijado el Frente Sur como esa cárcel, ese muro que no dejará pasar a la parte norte, ¿no? Bueno, y en eso Canarias pues, ha mostrado su disconformidad. Y ¿no? el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recuerden una comparecencia que rechazó ese pacto migratorio porque fallaba el tema de la solidaridad entre los países europeos. Saben que aquí hay un debate pues duro dentro de la Unión Europea, y países muy posicionados en actitudes, podríamos decir casi de xenofobia, ¿no? Bueno, de un rechazo muy importante al fenómeno migratorio, que no son además fronteras y que no quieren saber prácticamente nada, ¿no? Hay otros sí que sí están dispuestos a colaborar con los países que tenemos frontera con el resto, sobre todo con África, ¿no?, y con Oriente Medio. Y bueno, nuestro presidente Pedro Sánchez, nuestro presidente autonómico también, Ángel Víctor, lo han manifestado, pero la voz en Europa es Pedro Sánchez, es el Gobierno de España, y ha dicho que no está a favor de ese pacto porque no cierra correctamente esos acuerdos de solidaridad, en el sentido de que cuando haya un repunte en una de las fronteras, de los territorios que son fronteras, pueda haber mecanismos de solidaridad para cogerlos en distintos puntos de Europa y no tener la presión sobre esos únicos territorios. Cosa que parece de toda lógica, ¿no? Si somos frontera de la Unión Europea, pues la Unión Europea tiene que participar también en su globalidad en un reparto de esa atención, y después pues las políticas llevarán a si hay devoluciones, si hay integración o no, porque... Precisamente iba a ello, señor Pestana, porque usted decía que los migrantes no pueden marcar la política migratoria, pero ¿qué condiciones se tienen que dar, con qué papeles tienen que contar precisamente para que esas personas puedan salir del país y de Canarias hacia el resto del continente? Porque hemos visto situaciones, las hemos vivido precisamente en puertos y aeropuertos, pero incluso ayer hablábamos con la portavoz de ACNUR en España sobre la necesidad de que se lleven escrupulosamente pues, esos mecanismos necesarios para que estas personas reciban el asesoramiento legal para poder seguir su camino. ¿Lo están recibiendo, señor Pestana? El asesoramiento legal se lo garantiza el Gobierno de Canarias a través de los colegios profesionales de la abogacía. Me consta que eso se está haciendo. En fin, ahí está garantizado y lo que nos pidieron los colegios, que era más bien una mejor organización de los turnos para atenderlos sobre todo esos primeros 3 días, ¿no?, de atención en los que se identifica y después se toma la decisión de darle la orden de expulsión, en el que puedan manifestar si quieren acogerse al derecho de asilo. Y bien, o sea, eso se está trabajando, ¿no? Por esa parte, el tema de los controles de aeropuertos, yo, que me muevo entre Canarias por razones del cargo, también he sido interpelado a explicar a dónde voy. Ha habido restricciones a territorios de la península. Sigue habiendo restricciones sanitarias que nos piden las autoridades sanitarias delegadas, que son los presidentes autonómicos, que colaboremos para que no entren en esas regiones personas que son ajenas a las mismas, ¿no?, que no tienen domicilio allí, que no trabajan allí, pues las mismas restricciones que tenemos nosotros, ¿no?, o que hemos tenido nosotros para movernos incluso dentro de Canarias. Entonces eso es entrar dentro de la normalidad. También he dicho que en los últimos 16 meses han llegado pues,
27.000 personas a Canarias, en Canarias quedan 11. Algunos han sido derivados, pero muchos han transitado porque tenían papeles, no había restricciones sanitarias y podían moverse. Pero ojo, también hay que decirlo con cierta contundencia. En los primeros 3 días se les otorga se les entrega una orden de expulsión. Esa orden tiene una validez de 5 años y en cualquier lugar, aquí en Canarias, pero también en Península, en Europa, si son detenidos de nuevo, son identificados, pueden ser devueltos a sus países de origen. Bueno, y ya por último, porque nos queda poco tiempo, señor Pestana, también quería hacer referencia precisamente a las labores de búsqueda que se ha realizado durante toda esta semana en torno al caso de la desaparición de Juana Ramos. Sabemos el esfuerzo que han realizado durante estos días, lo hemos vivido en directo aquí en Buenos Días Canarias, utilizando técnicas muy especializadas. En ese sentido, hay que recalcar e insistir que la investigación sobre la desaparición de Juana Ramos, se ha llevado a cabo en todo momento, ha sido permanente, ¿no? Ni el Poder Judicial ni los cuerpos y fuerzas de seguridad renunciamos a descubrir qué es lo que pasó con esta persona y si efectivamente la sospecha que hay, que pueda haber una muerte ocasionada por otra persona, pues que pueda pagar, ¿no? Y que su familia también descanse, ¿no? Descanse, que de alguna manera se puedan identificar los restos si aparecen. Es un trabajo arduo y veo la motivación de cuerpos y fuerzas de seguridad, de la UME también de la Armada, que colaboró con sus equipos, todos implicados en buscar pistas, ¿no? Tener pistas para saber qué ocurrió con ella. Ojalá encontremos esas pistas y nos dé luz sobre el caso. Pues Anselmo Pestana, delegado del Gobierno aquí en Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Buen Hasta día. la próxima ocasión. Buen día.